Equipo de El Mostrador. La clave, me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la clave. Está con nosotros Federico Joanón y también Santiago Escobar. A ver, quisiera que me resumieran su fin de semana. Muy buenos días, primero que nada. La ciudad está funcionando. No sé, las instituciones no mucho, pero la ciudad está funcionando. Caminé desde el centro hasta acá y se ve, claro, más lento que otras veces, pero está funcionando, lo que es una muy buena noticia para los santiaguinos y para todo Chile. Ojalá esté pasando lo mismo en las otras ciudades. Lo digo para poner un poco la pelota al piso, ¿no? Es decir, hemos vivido, días de furia, días muy raros, muy complejos de entender, de analizar. Pero hoy día la ciudad está funcionando, lo que hay que reconocer que es bueno y que es un mérito del desgobierno que hay, porque no es un mérito del gobierno, del desgobierno. ¿Qué opináis, Chavo? Bueno, la verdad es que no es para hacer mucho chiste con esta cuestión, porque la incompetencia política tendiendo a lo salvaje, porque eso es. Parece raro, pero es verdad. Incompetencia política tendiendo a lo salvaje. Lo que empezó de una manera tan suave, en 48 horas se transformó en un verdadero infierno por pura incompetencia política. Esa es mi opinión. Y claro, felizmente la ciudad está volviendo, yo espero que el país esté volviendo rápidamente a una normalidad de la que no debiera haber salido si hubiera tenido una buena comprensión y una buena conducción política, prevención de riesgos además. Pero está vacía. Yo lo que vi es que está paralizada o semi-paralizada y que sumados todos los costos y todas las circunstancias de lo que está, es lo que el editorial del diario Hoy Día dice: estamos en una divisoria post-dictadura. O sea, aquí se acabó un ciclo y empieza otro. No sabemos cuáles son los efectos retardados de estas 48 horas de furia que todavía no terminan de pasar completamente, porque hay... Esto es noticia en desarrollo. Esto es noticia en desarrollo, exactamente. Hay rebrotes esporádicos, pero yo diría que empieza a pasarnos la cuenta, además, una serie de cosas anteriores. Es decir, lo más importante es que en estos momentos la autoridad entregue a la población seguridad, le dé confianza en ciertas cosas. Y la verdad es que el tono del mensaje político, yo entiendo, es ambiguo. No, está fuera de foco, no solo ambiguo. Yo recomiendo leer la editorial del Mostrador de hoy día. Yo creo que da algunas luces. Lo sugiero y lo recomiendo, porque se hace la pregunta de si estamos en un proceso revolucionario o no, si esto es una especie de crash del neoliberalismo o no. Está lleno de preguntas, no muchas respuestas, pero creo que vale la pena. Y respecto a lo que tú dices, Chago, la verdad es que el mensaje político no solo está confuso, está equivocado. Ayer Piñera hablando de que está en guerra, estamos en guerra, eso es una cosa, un exabrupto completamente fuera de foco, además con una imaginería, simbólica realmente errónea, por donde se le vea. Él es un presidente democrático, elegido democráticamente por la ciudadanía, por el soberano, y aparece rodeado de militares hablando de que está en guerra. Yo creo que eso no sé quién lo está asesorando, está muy perdido, yo creo que está asustado, no sabe qué hacer, pero es el presidente y tiene que comportarse como presidente, y tiene hoy día al país ausente de política, de conducción, y cuando habla tontera. Es muy grave, por eso es que es destacable hoy día que acaba hace pocos minutos de hablar el general Iturriaga, poniendo la pelota al piso, poniendo moderación y diciendo que él no está en guerra con nadie. Con una especie de contradecir a Piñera, pero sin contradecirlo porque Piñera es su jefe, pero al mismo tiempo dejando claro que él, que tiene el mando de tropa en las calles, no está en guerra. Muy valioso, yo creo que es un punto que hay que destacar. Yo creo que sí, pero yo quiero decir que el lenguaje
político ambiguo del gobierno es como si tuviera una información que no quiere poner sobre la mesa. Eso es un buen punto. Y yo creo que en estos momentos el gobierno debe contribuir a la certidumbre jurídica con todas sus acciones. No debe ponerle letra chica o ambigüedad a sus mensajes frente a la ciudadanía. No, esa es su pega, además. Darle certidumbre y paso, certidumbre a la población y paz social. Porque estamos en las distancias cortas. Ya no leyeron la distancia larga, ¿no es cierto? Y hoy día, en medio de un estado de una situación de excepcionalidad constitucional, lo que corresponde es que se hable a través de las acciones, en fin. Y hay cosas preocupantes. No tenemos inteligencia policial, entonces no sabemos, no tenemos certidumbre de la información que el gobierno maneja sobre los movimientos de los diversos intereses que se vieron en las calles, cómo se ocupaban las calles, porque se ocupaban de manera pacífica en unas partes, es decir, la protesta ciudadana emergente, y en otras partes masivamente fue pacífica. Lo que pasa es que hubo focos muy relevantes también. Es que hay elementos que hacen pensar, algunas muy intuitivas, es decir, se notaba que no estaba organizada. Exacto. Y otras más preocupantes que se notaban más organizadas. Claro. Pero dejando claro que la gran mayoría fue una protesta pacífica, sí. Y eso es lo que más hay que leer. Yo eso estoy de acuerdo. Sin perjuicio de que hay que perseguir los crímenes y delitos, y sin perjuicio de que, como bien dices tú, habiendo inteligencia policial, podríamos saber quiénes son los pocos grupos que están organizados. Mira, yo estoy preocupado básicamente por lo siguiente, ¿me entendí? Si el gobierno no tiene, y eso lo dije desde el primer día, no tiene un plan de seguridad de infraestructura crítica, material, porque el metro es la estructura articulante del funcionamiento de la ciudad. La columna vertebral en Santiago. Le queman los carros. Hoy día es una protesta a nivel nacional. Pero mira, la gente, yo estoy seguro que en esta propuesta, la gente defiende con palos el metro. ¿Ya? La quema de las estaciones de metro demuestra primero la incompetencia de la empresa y del gobierno de no cuidar su infraestructura crítica y no asegurar su funcionamiento. Cuando debieron asegurar y levantar las barreras y acelerar y sacar a la gente de las calles, hacerlas volver a su casa de manera pacífica, apareció el ministro del Interior, después de 4 horas de estar reunido en La Moneda, anunciando el cierre del metro. Y ahí se desató todo hacia adelante. Eso el viernes a las 5 de la tarde. 4 de la tarde, 5 de la tarde. Eso ya se ha dicho muchas veces, pero lo que quiero decir es que si no tienes infraestructura, manejo de infraestructura crítica, material, imagínate lo que pasa con la infraestructura digital y todas estas cosas que se han estado hablando. Y entonces de un día para otro pasamos del país paraíso a la ingobernabilidad. Y entonces eso es preocupante porque además en un ambiente de incertidumbre y ambigüedad el presidente en cuanto a su lenguaje sobre la guerra, etcétera, etcétera, felizmente tenemos al parecer un militar muy empático con los lenguajes más conciliadores, en fin, y de quitarle tono de dramaticidad a esto, si no... Vamos a tener que ver, Thiago, si es que sigue siendo... Obvio, esto es una noticia en desarrollo. Si es noticia en desarrollo. Si es que sigue siendo él el jefe del estado de emergencia. Eso es lo primero, pero lo segundo, aunque siga, si sigue en el mismo tono. Una pataleta del presidente de que el subordinado le modifica lo que para el presidente debe haber sido una cosa hiperpensada, porque eso no fue una improvisación, sino que fue un acto pero absolutamente racional, de definir una cosa, y viene tu jefe de la zona de emergencia y te dice que no está en guerra con nadie. O sea, entiéndeme, no me extrañaría que de repente tuviéramos otro comandante en zona de emergencia. Es noticia en desarrollo, por eso, pero con la información que tenemos hoy día. Echarle benzina. No, es que claro, si saca y tu riega y echarle benzina. Es que, escúchame, si el problema mayor, y hay que entenderlo así, el problema mayor es que cuando tú hiciste desde el punto de vista retórico, hiciste el argumento último, máximo, estamos en guerra, no queda nada más para arriba. ¿Cómo sigues extrapolando la cosa para arriba? Llegaste al techo ya. Y por lo tanto, si que viene un subordinado y te dice, yo no estoy en guerra con nadie, tiene mando de tropa,
una pataleta del presidente podría sacarlo. Bueno, ojalá que no, pues, Fernando, ojalá que Ojalá no. que no, por cierto, porque pero la te estoy verdad, diciendo, hay la una- verdad es que- la verdad es que está poniendo la pelota al piso menos mal. Pero está bien, En pero- un país que está, ojo, en un país que y está me parece muy lo más dividido. razonable del mundo, pero entiéndeme, No, sí te estamos entiendo. en medio de una mezcla de No, sí te improvisación con cálculo. Te entiendo perfecto. Y por lo tanto, pero perdón, solo pero podemos, las cosas como no tenemos pueden ir de banda. pero no tenemos Porque lo que control le- de eso, podemos y- solo desear a ¿Qué esta es la altura. improvisación con cálculo, Fernando? Porque ahí me quedé. ¿Tú crees que hay un cálculo Sí. hecho sobre...? No, yo creo que retóricamente hay un cálculo en los discursos hace mucho tiempo que trata de decir que el problema no es un problema como lo decía el alcalde Codina recién, el alcalde de Puente Alto recién, o como lo han dicho otras personas. El problema en todas las intervenciones, particularmente del ministro del Interior, y hago las excepciones. Hago la excepción de la intendenta, que también es una especie de voz más cercana a el general Iturriaga que al presidente de la República. Hago la excepción de Carlos Rubilar, pero en todas las intervenciones desde el principio del ministro del Interior y del presidente en creciendo hasta llegar al estamos en guerra, el argumento central tipificó o creó una situación donde tú tienes a unos chilenos teniendo que vencer el problema que tiene el país, que el problema que tiene el país es el problema de los delincuentes, saqueadores, vándalos. Y yo creo que ese es un problema, sí, pero las protestas no partieron para abrirle camino a Y los vándalos, a los saqueadores. bueno, mayoritariamente la gente no es vándalo. muy no es- mayoritariamente, y en todas las regiones del país el problema no es así. El problema de los saqueadores, por cierto, es un problema de orden público y un problema que tiene que ser tratado, y si que tiene que ser tratado con militares y carabineros, bien. Pero aquí no nos perdamos. La cosa puede en un momento dado calmarse y volver atrás, y no va a haber cambiado nada si no se cambian las cosas que gatillaron a las personas a salir en primer lugar. Bueno, es que lo que tú y dices, eso no hay que perderse. oye, lo que Pero tú, es lo que que es tú eso. dices es real, Pon, pero el punto, por eso que estamos analizando lo que ocurrió anoche con el discurso del presidente, fuera de tono. Que está fuera de tono respecto de eso, Claro, ¿no? fuera de lo que tú estás diciendo. Y es preocupante porque está hablando de un enemigo interno. Está yendo hacia un lenguaje fascistoide. Y lo que es peor, como dice el Chavo, lo conversábamos afuera, no dice cuál es el enemigo interno. No, tiene Entonces, información oye, que no pone dice sobre que la tiene mesa. información, o se supone que tiene información que no pone sobre la mesa. Eso es una cosa muy delicada, sobre todo si está diciendo que estamos en guerra. Es decir, todo muy confuso. Lo que es peor, polariza aún más este país, pues, Fernando. Si el problema que tenemos es que todo este proceso está generando una gran polarización. Uno lo ve en los chats grupales. Yo participo en un par de chats grupales de compañeros de curso, de Y se antiguos. te ¿no? dividieron todo. Y claro, está todo el mundo dividido. Entonces, eso es muy delicado ¿Verdad? porque la gente pierde el foco. Aquí hay necesidades de cambios estructurales profundos en la sociedad y todo indica que es así, y eso pide una mayoría pacíficamente. Y hay unos locos termocéfalos que probablemente estén organizados, pocos, minoritarios, y hay que, por supuesto, identificarlo y perseguirlo. Y hay algunos aprovechadores que en río revuelto tratan de robar y hacer pillaje y llevarse cosas. ¿Sí? Son distintas situaciones perfectamente diferenciables que ha llevado, pero que la gente les cuesta diferenciar y lleva a polarizar. Y el presidente lo que hace es ponerle benzina al fuego, hablando de guerra interior, hablando de unos enemigos internos, porque eso hace. Es un lenguaje anticuado, es un lenguaje fascistoide y un lenguaje peligroso que lleva a desintegración social. Eso es lo que yo quiero hacer el foco. Ojalá esto tenga un giro y el general Iturriaga ha hecho un aporte a ese giro. Pero como bien dices tú, Fernando, lo pueden sacar. Claro. O sea, Ojalá que no. Yo creo que ha sido, como decía una tuitera por ahí, cuando el general a cargo es más sensato en sus palabras que el presidente de la República, algo está realmente muy mal. Exactamente. Y todo el énfasis no está en los chalecos amarillos defendiendo las casas, que si hubo que hacerlo. Y el énfasis está en que tiene que volver el orden público, la paz social
y hacer los cambios estructurales y profundos que esta sociedad necesita, pero en un lenguaje de paz, en un lenguaje inclusivo y no de polarización. No están los buenos y los malos. Son todos chilenos y todos tenemos que convivir. ¿O no, Chaco? Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo con algo, pero me preocupa desde el punto de vista el tono país. Mira, yo de verdad creo que ya lo dije, no vamos a salir igual como estábamos la semana pasada. Eso es lo primero, pero lo segundo es que esta explosión, este verdadero terremoto social, de repente lo que deja es la necesidad de una gobernabilidad basada en la certidumbre a la ciudadanía. Tú tienes que apartar a los ciudadanos de los actos de violencia, de los hechos de violencia, que se producen precisamente en las aglomeraciones, en las turbas, en las condiciones de exacerbación, en el roce social sin derrotero. O sea, decirle a la gente que se vaya a pie o que se levante más temprano es un acto de provocación. Bueno, todo eso generó lo que ya sabemos. Todo eso generó lo que ya sabemos, pero entonces lo que... Gatilló, porque había un caldo había un sedimento. Evidente. Pero lo que hay que hacer ahora es que las acciones inmediatas que se tomen deben tender a normalizar, y la ambigüedad no normaliza. Cuando tú construyes amenazas indeterminadas como marco, como atmósfera sociopolítica, para llevar gente a lo que tú llamas, Fernando, esto de combatir a un enemigo específico, el delincuente, la violencia. A los malos. A los malos. A los malos, para combatir a los malos. Entonces, para convencer a la gente que está equivocada y que en realidad no hay problemas con la electricidad, con el malestar social, con las pensiones, con la salud. Con la gente sobreendeudada. Con la gente, sí. Y que el metro no subió, que en realidad si se levanta más temprano, como dijo uno de los ministros, evade la tarifa de los 30 pesos, etcétera, etcétera. Como eso el problema es que el problema son los malos, los vándalos, los organizados. Entonces, tú decís, bueno, pero por favor, y si la respuesta es una pataleta del presidente, es la misma respuesta que dio cuando se fue a comer pizza después de 4 horas y mandó a hablar a las mismas personas que no son creíbles. Sí, pero es que hay esos síntomas de otra cosa, Chago. Hay cosas que a estas alturas, después de ya tanto rato y con cierta calma, uno puede ver. Por ejemplo, a mí me impresionan 3 cosas. Una fue la falta de visión, de previsión, para poder entender que cuando la gente salió a la calle en estos movimientos pero gigantescos de lo que se llamó la evasión masiva, y no paraban, y empieza a salir la gente en regiones donde no hay metro, por más o menos las mismas y que no reaccionen, ¿no es cierto? Reivindicaciones, y que a tal punto no se previó que el símbolo máximo de la imprevisión es que tú en ese momento estabas dedicado a una actividad familiar que me parece súper legítima, pero que sin duda, si que tú hubieses sabido o hubieses previsto que esto podía derivar en aquello, probablemente no hubieses estado ahí. Eso para mí es un signo de que aquí de desconexión y los pilló a todos parados. Hay otro signo que me parece mucho más grave, y en esto, por favor, voy a decirlo con total y absoluta cuidado. No estoy implicando nada, pero creo que hay un modus operandi nuevo de muerte. Es una cosa curiosísima. Todos los muertos son muertos en supermercados por incendio, y no son personas y reconocen los supermercados que no son personal. Ese tipo de cosas yo no lo había visto. En una puede haber que sea en un caso, puede ser que, en 2 casos, pero en 3 casos donde los muertos se encuentran en piezas incendiadas, yo tendería a ver muy precisamente cómo se pudo haber producido un suceso como eso que se repite en 3 lugares distintos. Entonces, creo que los heridos y todo eso pueden ser fruto, y hay que revisarlo cada uno de sus casos, de el hecho de tener personas con armamento en la calle. Pero cuidado, porque cuando tú tienes que justificar o tienes que
tomar una decisión de que eventualmente vaya a haber poder de fuego y hay delincuencia en la calle, saqueos, y simultáneamente haya gente que está protestando por cosas absolutamente razonables, la mezcla entre esas dos cosas es una línea pero súper delgada y tú muy fácilmente puedes tomar a unos por otro, y creo que desde ese punto de vista todas las muertes deben ser investigadas, pero con mucha acuciosidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Fernando, porque además no hay que dejar en la ambigüedad lo siguiente. Lo peor que podría ocurrir es, ¿no es cierto?, que esas muertes que tú llamas que es un método de muerte que no aparece. ¿Ah? No, que yo no puede creo ser que haya sea, sido casual y que se haya repetido tres veces, pero yo llamaría a mirar muy detenidamente. Pero Fernando, es que eso es lo que hay que poner con mucha claridad sobre la mesa por lo siguiente, porque este no es un país donde no muera gente porque las vías de escape o porque el funcionamiento de las cosas, porque la seguridad laboral o porque los ambientes cerrados provocan de repente desgracia. Ha ocurrido y todo eso pasa desapercibido. Y en una situación de emergencia como esta, es posible que la gente, en el desorden, haya ocurrido y las vías de escape no estén disponibles y entonces en el tumulto mueran gente así, y eso hay que dejarlo claro, y no que sea un método que están empezando a aplicar, ¿no es cierto?, para no concurrir, para dejarle el tema a los bomberos. Eso es una cosa. Lo segundo es que a mí me parece que esta es una derrota de la élite política y hay que poner el foco en eso, porque la primera reacción del presidente del Partido Comunista fue pedir la renuncia del presidente. Yo creo que tiene derecho a hacerlo, pero tiene también que sopesar el momento político en que se están empezando a vivir las salidas institucionales del país. Si el gobierno tienen que usarse las instituciones. Y tienen que usarse las instituciones. Si el presidente titubea, el deber de un poder político, o el deber de los partidos de la oposición, que también se han mantenido siempre al margen de las soluciones durante todo este tiempo, que tienen comportamientos ambiguos, no es llamar a eso. Lo que hizo el presidente del Partido Comunista deja un tono puesto sobre la mesa y dice, bueno, pero ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una confabulación. ¿Es verdad lo que está sugiriendo Infobae y la agencia de que este es un tema de Maduro y que se están cobrando la visita a Cúcuta y que aquí va el Partido Comunista metido entre medio? O sea, si que efectivamente fuera capaz el Partido Comunista eso es una levantar el país, por eso hubiese ganado la elección. Por eso yo te digo, el tono que está usando la política no es solamente el tono del presidente, el tono de la política para responder a las cosas. No, lo que pasa, pues, Chagua, está volviendo lentamente. Yo escuchaba a Codina y hubo varios. Felipe Katz en la derecha, esto me estoy refiriendo porque en la oposición la gente ha estado racionalmente, mucha gente llamando a la cordura, llamando al gobierno, han estado más bien callados. Pero más bien callados, ¿no es cierto? Pero contribuyendo a buscar soluciones. Oye, el tema básico es que la salida tiene que ser institucional. Primero, una salida institucional no es un sistema de consulta, que se terminen las consultas, que tome decisiones y vaya avalando, que genere una interlocución con el Congreso que le permita hacer lo de ayer de manera permanente, declararse una sesión permanente para tomar decisiones que permitan ir acotando los problemas de manera institucional. Por eso los lenguajes ambiguos, la sospecha o las presiones indebidas, la violencia institucional indebida, como pedirle la renuncia a alguien o que le dé una pataleta al presidente y saque. Si lo único que tiene que sacar es a los ministros que causaron esto. Mira, los ministros que causaron esto tienen que salir sin duda, tiene que haber una respuesta institucional. El primo, en primer lugar. Con metodología institucional, con un ¿cómo se llama? Una impronta institucional. En el momento de unas instituciones deslegitimadas, donde tenemos que hacer que la democracia funcione, que se revitalicen, que se relegitimen. Y el lenguaje que lleva a la polarización no aporta. El lenguaje de guerra no aporta. El festejar que sea la autotutela de los vecinos, oye, para que no les roben, no aporta. El poder del Estado, porque es un Estado que empieza a basarse en la autotutela de los vecinos, es un Estado que ya está fracasando. Entonces tenemos que fortalecer el Estado.
El Estado tiene que mantener la paz social. Pero espérate un poco, Federico. Yo no estoy tampoco porque la gente se vaya contra la gente. Pero en determinados lugares donde, para sorpresa impresionante, bajo un estado de emergencia, no te llegue nadie. No sé si será por diseño o será porque efectivamente no hay suficientes efectivos. Pero yo creo que en esa situación la gente tiene que proteger. Pero claro, pues es que eso estoy diciendo, pero eso no hay que festejarlo, hay que verlo como una derrota. No, hay que verlo como hay que verlo, claro, como una opción del Estado de no poder proteger a su gente. Exacto, y eso hay que revertirlo, hay que tiene que volver la paz social, tiene que volver la gobernabilidad, y para eso hace falta política. No necesitamos más y más fuerza y guerra, necesitamos más política y políticos que tomen decisiones y tomen liderazgo, y el presidente no está ejerciendo el liderazgo, hay que llamarlo que ejerce ese liderazgo, y parte del liderazgo es cortar las cabezas de los ministros que generaron esto, es como dice el Chago, la sensación de movimiento. Y que la clase política haga su pega, en el Parlamento se haga su pega, la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y hoy día se debiera aprobar en el Senado es un aporte tardío, pero aporte, y así hay que seguir caminando, ¿no? Hacemos una pausa y volvemos. Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. Junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. El mundo necesita nuestra ayuda y en Caja Los Andes queremos ser embajadores del cambio. Sé protagonista en esta nueva versión de Tecla, Desafío Sostenibilidad, donde invitamos a los emprendedores de todo Chile a potenciar las localidades en las que estamos presentes con nuestros centros turísticos. Si tienes un emprendimiento o conoces a alguien que está preocupado por el bienestar de todos, inscríbete o encuentra más información en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Estamos al aire, Chago, ya. ¿Qué quieres decir? No, yo lo que yo quiero decir es que la situación no tendría que haber terminado nunca con militares en la calle, pero una vez que los sacaron, agradezcamos que no le dé pataleta a nadie, pero agradezcamos que no tenemos muchos muertos. Los militares no están hechos para la seguridad pública, no están hechos para enfrentar turnos, no están entrenados para eso. Son cuerpos letales, son una máquina de matar. Entiéndanlo, es guerra, eso es la guerra, eso es lo que tiene que entender el presidente de la República, no lo entiende. Entonces, pucha, qué bueno que tenemos que la única, autocontención. Que van a haber situaciones que van a enfrentar a los militares, claro, con la gente, sin duda. Pero yo también, y lo he dicho 2 días, a mí me parece que no puede ser casual el que tú tengas gente que sobrepasa el horario del toque de queda y no hay una represión gigantesca, brutal, donde te empiezan a correr balas o te empiezan a parar. Es por la espontaneidad. Mira, la gente en la Plaza Ñuñoa anoche se quedaron 1 hora más. Exactamente, pero evidentemente tranquila, que debe haber una orden también a la fuerza pública y a los militares de que no se interrumpa una cosa así y que se deje desahogar a la gente un tiempo más, porque si no, normal. Esto en dictadura, y tú lo viviste como yo, te pasan la planadora al tiro y se te acaba el tiro. Lo que pasa es que lo que dice el Chago, y yo suscribo, es que esa orden de ponderación
Carabineros de Chile puede entenderla y practicarla con todas sus limitaciones. Con todas sus limitaciones, porque han habido excepciones. Con todas sus limitaciones, porque están entrenados para eso. Hay algunos que se les va la mano y dejan cagar, pero están entrenados para eso. En cambio, el militar está entrenado para otra cosa, también está entrenado para matar, no para ser ponderado ni para ser comprensivo. Entonces, es muy peligroso sacar al militar de la calle, y en ese sentido hay que sacarse el sombrero de la conducción militar, del mando militar, que ha logrado que las tropas en la calle sean ponderadas. Y que no reaccionen a lo que la gente les decía, porque además la gente los trata mal, ¿me entendí? Porque tiene una memoria traumática de los militares en las calles. Y entonces pedirle o sugerir autocontención y sugerir que estamos en una guerra y además llevarlo a declarar en medio de un estado de excepción a fiscalía, yo de verdad creo que se están extralimitando, porque cuando tú usas una máquina... Una máquina de guerra para algo que no hay guerra. Para algo que no es guerra. Porque definitivamente no hay guerra. Porque esto no es una guerra. Esto es malestar social acumulado. Y si el presidente piensa que hay guerra, que diga quiénes son, porque habla de los malos. No, que diga quiénes son. Mira, yo personalmente además creo que pasamos un poco esa frontera bastante franca. Bueno, yo tengo una sospecha. Yo tengo una sospecha, por lo menos en algunos territorios, porque mirando el desplazamiento y las cosas que ahí se producen, yo tengo sospechas que hay una demostración de fuerza, además de grupos organizados de carácter criminal. Porque los que organizaban las barricadas en algunas partes llegaban en unas camionetas súper tipo narcos, y eran como soldados, venían con bidones, venían con cosas organizadas. Soldados del narco, dices tú. Soldados del narco. Y de atrás venía la turba lumpen y saqueaba. Y se movía esta cuestión, pero así sincronizadamente bajaron, hicieron tour en Valparaíso, hicieron tour en San Antonio, hicieron tour, viejo. Pero fíjate, San Antonio, que si tu tesis, tu intuición es cierta, tienen que decirla. Tienen que decir. ¿Cierto? Si hay información, si fuera cierta tu intuición. Porque tenemos una elección de autoridades locales el próximo año. Muy importante. Pero además, a mí me pareció ver una demostración de fuerza territorial en algunas partes. Y no descarto que eso está listo, pues si te sirven, hay vínculos, hay contactos. Las redes sociales funcionan no solamente en el nivel de los estudiantes o de los ciudadanos organizados, etcétera, también funcionan en el narco, también funcionan en el crimen organizado. Entonces, yo quiero mirar el país de una manera Chavo, compleja. Muy buen punto, pero eso no sería guerra, a eso voy. Eso sería un problema de orden público, de seguridad interior, y para eso las instituciones tienen que funcionar, y sabemos los problemas que han habido, pero no es guerra. Y si el presidente piensa que es guerra, está usando un lenguaje equivocado. Pero en todo caso, tiene que decirlo, tiene que decir de qué está hablando. Exacto. Si en cualquier situación de conflicto, interior o exterior, hay que expresar quién es la contraparte. Por último, para poder evaluar, ¿no? Por último, porque, oye, para algunos la guerra es contra el yihadismo, para otros será, en fin, acuérdate, con Bush armó un tema con Saddam Hussein en Irak. Si al final no había ninguna justificación y fue por otros motivos. Y algunas guerras son de verdad. Entonces algunas son de mentira, pero habiendo guerra hay que explicitar de qué estamos hablando. Ahora, evidentemente en Chile no hay guerra, ¿sí? Estoy diciendo que aún en el caso que lo hubiera, debería explicitarse. Si lo de Chago, tu intuición es cierta, quiere decir que hay un problema muy serio de orden interno, de seguridad interior, pero eso no es guerra. No, por supuesto que no. Y no es para meter a los militares. Ya discutimos aquí en esta mesa hace unos meses atrás la inclusión de los militares en la guerra contra el narcotráfico en el norte. Lo que hizo el gobierno. El tema del narcotráfico y el tema de los controles territoriales del narco son temas de orden y seguridad. Son temas de seguridad pública, no son temas de guerra. Eso es lo que te quiero decir. Por eso es lo que estoy absolutamente de acuerdo. Además, el otro problema grave, y que en este tipo de situaciones, sobre todo cuando están los nervios de punta, es que te empiezan a llegar todo tipo de imágenes, todo tipo de fotografías, todo tipo de cosas. Anda una imagen dando vuelta. Ten cuidado con los fake news. Exactamente, hay una imagen dando vuelta que muestra un lote de gente tumbada de boca,
y con una leyenda, la persona que escribe, que es un nombre falso, están amontonando los muertos para quemarlos dentro de los supermercados incendiados a propósito. Y es un grupo lo vi ayer además en televisión en varias partes, lo vimos nosotros, que son cuando te detienen a la gente y te la tiran de boca para... Y la amarran de estos dos dedos. Le amarran los 2 pulgares, que es una estrategia, una táctica clásica de uso militar. Pero no son cuerpos que han matado y que van a el problema de los muertos en los supermercados es otro, son pocas personas que aparecen todos de idéntica forma muertos en supermercados quemados y no siendo parte de del personal, y por lo tanto yo me imagino que habrá una revisión, pero muy prolija, ser perfectamente ajusticiamiento y anda a saber, pero si yo ni siquiera quiero especular, lo que digo es que me parece curioso que todos los muertos tengan un mismo patrón. Estamos de acuerdo, pero lo que pasa es que para poder aclarar eso tiene que volver la paz social, el orden público, tiene que volver a haber un Estado, porque si no vamos a tener un Estado fallido. Tenemos que fortalecer el Estado y las instituciones, por jodidas y cagadas que estén, valga el lenguaje coloquial, hay que fortalecerlo. Es el momento. Y el presidente de la República, el llamado es a empoderarse, no delegar sus facultades en militares, por capacitados que estén. Él tiene que empoderarse, bajar el tono, liderar, hacer los cambios que hay que hacer, etcétera, etcétera. Sacar a la gente que tiene que sacar, como Chadwick, que realmente es un hombre muerto caminando, que lo único que hace es estorbar hoy día en la política. Sí, el retorno a la política, lo que venimos diciendo todo el fin de semana. Tiene que volver la política con P mayúscula, las instituciones. Es el momento de relegitimarse, es el momento de conectar con la gente. Ahora, ojo, y lo voy a... porque para poder aclarar el tema de las muertes, digo yo, tiene que volver a ser un Estado. Está bien, pero un Estado funcionando. Déjame tratar de abundar un poquitito en lo que me imagino es el marco base. El marco base es que aquí hay 2 o 3 lógicas argumentales totalmente distintas que están compitiendo. Hay una lógica argumental que el presidente de la República, su ministro del Interior, su gabinete hasta ahora han decidido sacar, que esto es un problema entre delincuentes y el resto de la ciudadanía. Aquí hay un problema de orden sobre la base de defenderse de hordas de vándalos. Y todos los mensajes han sido todos así. No ha habido un solo reconocimiento, salvo la primera vez que el presidente... Pero sabemos que es un error. Salvo la primera... Pero que, a ver, salvo la primera vez que habló el presidente cuando dijo he escuchado y baja y suspende el precio del metro. Desde ahí no hubo ni una del presidente, ni una referencia más a los problemas de fondo que están suscitados sobre la base de la desigualdad estructural que tenemos. Yo creo que está mal asesorado. Bueno, eso es lo que pasa, y él está cometiendo errores. Y sin embargo, tomó el camino de señalar que lo que realmente el problema de Chile hoy día es los vándalos versus el resto de la ciudadanía. Y que superando ese problema se vuelve a la normalidad. Esa es una lógica. Esa es una lógica. La segunda lógica es la lógica que la han encabezado diversas personas también. La que más habla de eso es Carla Rubilar. Ella en todos sus discursos incorpora la variable de desigualdad, la variable de injusticia, de que es legítimo protestar por eso, que hay que mirar los problemas que están más allá de la situación puntual que se está realizando en este momento, y lo hacen también parlamentarios como Manuel José Sandón, el alcalde Codina que acabamos de escuchar, y muchos más que dicen, mira, aquí hay un problema mucho más grande que el problema del saqueo. El problema del saqueo se va a controlar, pero eso no va a superar el problema que generó toda esta situación. Esa es la segunda. Y después está la tercera, que me parece a mí, que ve estas situaciones básicamente como una suerte de antesala de golpe, que es una mirada que tiene un grupo de gente de oposición que está mirando cada cosa que sucede como si es que fuese un atentado contra la República en términos de generar condiciones para que se produzca nuevamente un golpe de Estado. Y más aún, te puedo decir una cuarta.
Y la cuarta, que la inició, a mi modo de ver, el senador Iván Moreira ayer, o antes de ayer, cuando empieza a decir de que hay que llamar a todos las Fuerzas Armadas a que tomen el control del país. Después aparecen los almirantes en retiro que piden ser reafiliados a las Fuerzas Armadas para ayudar en la situación que ocurre. Y por cierto, las voces que señalan que esta es una oportunidad para poner el orden desde el punto de vista de un control militar del país. Tú tienes 3 o 4 variables que están funcionando ahí. Y por cierto, tienes la quinta, que es me parece, que si tú quieres, es de que aquí lo que hubo en realidad fue un hastío que, como todo hastío, hay algo que rompe la ampolla y sale la pus y salió todo multidimensionalmente en montones de regiones del país, incluso todas ellas que no tienen metro, a partir de esta última gota que rebasó el vaso, y por lo tanto se generó una situación de condiciones sociales que reventaron la tolerancia de que las personas lo disimularan. Y por lo tanto, con esos escenarios alternativos que tú tienes, probablemente la cosa se complica mucho más, porque lo que está ausente de todo lo que yo te he dicho hasta ahora es, primero, ausente totalmente una presencia de partidos políticos articulados, no hay oposición, no tienes una línea de trabajo razonable en términos de normalidad institucional. A ver, ¿qué vas a ir a discutir hoy día de reforma tributaria, weón? ¿Qué vas a ir a discutir hoy día de si que las 40 horas, las 41 horas, que te vayas a sentar cambió la agenda. pensar? La agenda se fue al carajo. Mira, y por lo tanto, pero es una oportunidad, es un problema y una oportunidad. Hay dos cosas que me gustaría recalcar sobre esto. Lo primero es que una cosa son las energías que pugnan por o que expresan, digamos, la movilización social, donde yo digo hay por lo menos 2 o 3, pero otra cosa es el interés de la anomia institucional que se genera. Porque los almirantes estos en retiro se suben y de la misma manera que al narcotráfico le interesa el desgobierno porque adquiere poder político territorial, a los que están en retiro, a los nostálgicos de la dictadura también, ¿no es cierto? Es una oportunidad también. Es una oportunidad, ¿no es cierto?, para llevar, porque además oportunidad. Claro, además porque no nos olvidemos que estamos inmersos o venimos en un proceso en desarrollo con mandos militares corruptos en el ejército que están siendo enjuiciados, ex mandos militares que están siendo enjuiciados, y además sin inteligencia policial porque Carabineros selló la plata para la casa. Bueno, esto pilla al ejército en esas condiciones, y a los Carabineros en pésimas condiciones también por casos de corrupción. Claro, entonces yo diría, la única manera de salir de esto es básicamente con acciones tendientes a devolver la normalidad. Eso es por un lado. Clave, porque es el primer deber del Estado. Pero el primer deber, de la convivencia, la paz social, y eso el presidente tiene que tenerlo claro. Y no puede así, por lo mismo, hablar de guerra, qué absurdo. Claro. Pero lo segundo es que lo peor que podría ocurrir en esta divisoria, ¿no es cierto?, entre lo que era el país hasta hace un mes atrás, con toda la efervescencia acumulada que pudiera tener, y lo que es hoy día, es que se vuelva a repetir el automatismo con que ha estado el gobierno respondiendo los temas del agua, los temas de la energía eléctrica, el alza, los temas de la AFP, los temas del metro, etcétera. Cada vez que se planteaba el problema y surgían movilizaciones esporádicas en torno a todos estos temas, había una ley de concesiones, una ley que impedía hacer la caducidad, ¿no es cierto?, de la concesión sanitaria en Osorno, etcétera. Entonces, eso es un automatismo que los gobiernos hoy día, que ningún gobierno hoy día, de cualquier signo que fuere, incluido
si llegara a haber el caso hipotético de un golpe militar y que los militares quisieran hacerse del gobierno, no pueden volver atrás. No pueden volver atrás. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque ese automatismo es lo que se agotó finalmente, y por lo tanto hay que buscar soluciones con el Congreso, hay que buscar soluciones en la interpretación de las normas con los tribunales de defensa de la libre competencia y con los sancionadores. Mira, el juicio administrativo por el tema del agua del 2016... ¿Viste que apareció el agua en Aconcagua ayer? Impresionante, lo hablábamos ayer. Apareció el río con agua de pronto. Bueno, río con agua, pero además el juicio administrativo no termina el del 2016 y ya se les volvió a romper la matiz donde mismo, ahí al frente de la puerta del mostrador. Eso son causas de descontento. Todo eso, obviamente, y por lo tanto, sensación de abuso. La respuesta al automatismo, lo que tú decías, Federico, como oportunidad, es que el gobierno entienda que no puede volver a escudarse en que existe una ley. No, al contrario. Al contrario. Hay que tratar de mejorar lo que hay, porque lo que hay ya tiene a la gente muy cabreada. Claro, y porque nadie, si cierra Puchuncaví, Quintero, si normaliza cosas, y tramita ley, tramita interpretaciones legislativas adecuadas, o incluso con posterioridad, que lo demanden internacionalmente, o que no sé qué, las empresas que no están contentas, ¿me entiendes? Pero no puede escudarse en los automatismos del sistema, que es con lo que ha venido haciendo. Es un sistema que ha generado falta de legitimidad. Esos automatismos, claro, y que son falta de legitimidad y la manera de funcionar bajo cubierto, si tienen asegurado todo. Sí, nadie les puede revisar. Mira, una crisis de la élite, del poder, que quiero insistir, que es una oportunidad. Yo creo que este país puede salir o fortalecido o muy golpeado y debilitado. Es decir, y quiero pensar, y por eso nos levantamos todas las mañanas y nos dedicamos a un medio de comunicación, quiero pensar que es una oportunidad para salir fortalecido y mejorar las instituciones, robustecerlas, legitimarlas, y que la conducción política mejore, exista. Por lo demás, el mando civil hoy día está ausente, que exista y que cada uno cumpla con sus roles. Puro sentido común. Es que es el momento de ese sentido común. Pero para eso tiene que haber liderazgo y conducción. Entonces el llamado, sobre todo a quien tiene la mayor responsabilidad, que es el presidente de la República, que preside el Ejecutivo, a asumir su rol y no a extremar los conflictos, no a extremar el discurso de odio, a no extremar la división de los chilenos. Tiene que hacer su pega bien, está mal asesorado, que se cambie de asesores, que haga los cambios necesarios en su gabinete. La oposición, el llamado a colaborar en eso mismo. Es el momento de relegitimar, de conducir, de tener un Estado robustecido, fortalecido. Yo sé que estoy hablando con puros sentidos, con puras frases obvias, pero es que es el momento de las frases obvias cuando un presidente de la República hace pocas horas habló que estábamos en guerra. Así, hay el momento de las frases obvias. Hay una cosa que quiero decir, que la verdad es que me dejó conmovido Fernando con la tesis. Fernando, me conmoviste con la tesis, porque yo diría que lo más horroroso que podría pasarle a Chile en la salida de este conflicto es que descubriéramos, ¿no es cierto?, que aquí hubo asesinatos y encubrimientos de asesinatos. Yo creo que sería muy horroroso, porque no estamos en una situación de conmoción social producto de demanda insatisfecha de la ciudadanía. No estamos en una crisis político-militar e institucional como la que desató la declaración de guerra por parte de una parte del país en contra de otra, ¿no es cierto? Sino que esto no es el 73, ni la dictadura que viene después. Entonces la salida de esto es desde la institucionalidad a la institucionalidad. Y entonces... arreglando lo que no está funcionando bien. La investigación sobre estos temas va a ser vital. Bueno, yo creo que pusiste un punto, Fernando, de tarea para el futuro. Pero para eso necesitamos un Estado funcionando, incluso para aclarar eso. Oye, y confiar en los gobernantes. Sí, pero confiar que ese es el problema. Yo te quiero decir, instituciones. de todas las cosas que no están funcionando en este país, que han generado muchos problemas y parte de la deslegitimización o deslegitimidad, es el sistema presidencialista extremo que tenemos. Porque estamos basados en que una especie de rey absoluto
tiene demasiado mando en relación con el resto de la clase política. Ojalá no se le ocurra suspender las elecciones de gobernadores provinciales. Ojalá. Pero déjame terminar la idea. Parte de los cambios que hay que hacer para mejorar el sistema y robustecer el Estado de Chile es atenuar, morigerar el extremo presidencialismo que existe, porque estamos basados en la cordura de un líder, y eso no es sano. Debe haber varios liderazgos con los poderes y contrapoderes funcionando, y que si el presidente de la República, se pegó en la cabeza y sale con cualquier salida rara, con cualquier cuestión fuera de tono, y no tenga el poder tan completo que hoy día tiene. Es decir, necesitamos a lo menos atenuar el sistema presidencial extremo, como llamado A, porque ayer el presidente de la República, rodeado de militares, hablando de guerra interior contra un enemigo interior desconocido, como diciendo yo lo conozco, pero no se los voy a decir ahora. Eso, estamos hablando de una persona que no está en sus condiciones de tener el poder total. Quizás pueda compartirlo con otra gente o en un sistema más morigerado. Para decirlo de manera suave. Exacto. Es una de las cosas que tenemos pendientes los chilenos, que es parte del viejo anhelo de una nueva constitución, que sea un nuevo pacto social, ¿cierto? Pacto social en lo político, en lo institucional y en las reglas del juego económico también. Si una de las cosas que está crujiendo hoy día y que todo el mundo está mirando qué va a pasar con el sistema neoliberal que hemos convivido y vivido durante tantos años, ¿no? Bueno, pero mira, yo creo que una de las cosas es que salimos o entramos en proceso de normalización con un espacio político estrecho. No, lo que quiero decir es que lo que hay es un escenario político estrecho. Y por lo tanto, muchas más dificultades para llevar adelante la agenda que el gobierno tenía, va a tener que reevaluar su agenda, va a tener que sentarse a conversar. Ahora más que nunca se comprenderían esas comisiones para evaluar la posibilidad de ir introduciendo amortiguadores, en fin, qué sé yo, alguna cosa que permita pasar de institucionalidad a institucionalidad sin conmoción social. Eso. Y yo creo que eso es lo deseable, pero es un proceso largo y cambia completamente la agenda, porque el gobierno yo no creo que tenga mucho espacio político, como decía Fernando, para discutir la reforma tributaria. No sé qué es lo que va a pasar con las 40 horas, una reforma como quería. Oye, déjame decir que han colocado varias personas en Twitter la explicación que se ha dado para que de pronto el río Concagua vuelva a correr con agua. Y la de Modatima, por ejemplo, que es la que pertenece el dirigente Rodrigo... ¿Cómo se llama Rodrigo? Bueno. ¿Serrano lo veo? No. Ya me acuerdo porque estoy con la mente en otra cosa. Pero lo que básicamente... Mondaca. Lo que se señala es que durante los fines de semana entre los meses de octubre a diciembre es posible ver agua por el río Concagua debido al cierre de las compuertas de la primera y segunda sección del río Concagua. Esto es producto de un protocolo de acuerdo a la restitución de las aguas firmado el 9 de octubre del 2018 por Juan Andrés Fontaine, que era ministro en ese momento. Y la finalidad del acuerdo es dejar pasar el agua para la tercera y cuarta secciones bajo la premisa de enfrentar grave sequía, etcétera, etcétera. Y se señala que esto se basa en los acuerdos voluntarios generados entre las 4 juntas de vigilancia que representan a los mayores titulares de derecho a aprovechamiento de agua y reflejan, dice, la lógica del modelo consagrado en la Constitución y el Código de Aguas, que es traspasar la gestión de las fuentes a los privados. Pero el hecho es que esto aparentemente no forma parte de que se haya decidido por las protestas, sino que se haya decidido porque... era parte de un protocolo previo. Parte de un protocolo previo que ellos consideran que es injusto porque se hace sin... y que no lo habían aplicado. Utilización, claro, y sin utilización. Porque estaba fuera de plazo. Sin hacer participar a las comunidades. Pero el hecho central... puede tener una explicación. Claro, que tiene una explicación. Pero eso te demuestra que el país completo está crispado, que cualquier cosa que hasta pudiera ser normal y dentro de los protocolos, si es que lo es, porque hay que chequear si eso es verdad, igual la gente empieza a suspicar, empieza a pensar mal. Está lleno de teorías conspirativas. Porque estamos en una situación así. Sí. Una situación de desconfianza. Claro, y tú tienes confianza en la palabra.
Lógico, y tú miras estas cosas y tienes desde las personas que te señalan que este es el momento de poner orden en el país y que los militares vuelvan a la condición de respeto y control de la ciudadanía, como lo que está pidiendo Checho Irane el fascistoide que lleva adentro. Lo puso en un Twitter. Y tienes también como contraparte la mirada, qué sé yo, más, si tú quieres más de izquierda antigua o de izquierda nueva, demasiado nueva como para tener conciencia de lo que pasaba, que te mira todo esto como la antesala de un golpe que lo único que busca es aniquilar chileno. Y yo tengo la impresión de que no es ni lo uno ni lo otro, sino que lo que tú tienes en este momento es una incompetencia gigantesca para saber cómo actuar, y por lo tanto te has abrazado a lo primero que te sirve, que es colocar a chilenos malos versus chilenos buenos. Y cuando eso sucede, en el 90% de los casos en que eso ocurre, tú terminas en un desastre político de manejo. Porque tienes personas como, por ejemplo, ahora los mineros de Escondida, que llaman a un paro y se anuncia un paro nacional de gremios en todo el país, ahora para 2 días más. Y tú dices, bueno, pero a ver, si es que estamos entre los chilenos buenos y los chilenos malos, ¿de dónde aparecen estos otros? Y estos otros son el sustrato de malestar que inició toda esta situación, que inició esta burbuja que se rompió y que generó a partir de los 30 pesos y de todas las cosas que venían para atrás, y que algunos ya se están dando cuenta en una forma muy interesante de que hay que abordarlo de una manera distinta. Acabo de ver un Twitter del senador Francisco Chaguán que señala que hay que detener los problemas de violencia, pero no hay que perder de base de que aquí hay un problema de fondo que hay que abordar, que tiene que ver con los factores de desigualdad. En la línea de Carla Rubilar y en la línea de Manuel José Sandón, y en la línea básicamente de que aquí tú podrás controlar muy rápidamente, volviendo al orden público, volviendo al orden público, nada te inhibe de que no vaya a producirse un fenómeno similar de manifestación, porque el problema es otro. Pero se parece que Piñera se hubiera alineado con José Antonio Katz. Sí, oye, con un tufillo a José Antonio Katz, que no se la puede. Que está muy callado, por cierto, de que nos diga cuál es. ¿Para qué va a hablar si habla Piñera por él, digo? Ya, le agradecemos al mostrador en la clave y volvemos en un ratito. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador,